En grosso modo ese es más o menos el contenido, aunque yo sí no alcanzo a ver muy bien, ¿verdad? El contenido que habremos de disertar esta tarde para poder explicar nuestro concepto de inducción, ¿verdad? Según la propia Real Academia Española de la Lengua, inducir significa mover a alguien a algo o a dar algún motivo para ello. De tal manera que yo quisiera aquí con ustedes dar el motivo para que ustedes, en principio, sobre todo aquellos que no están familiarizados con el derecho penal o aquellos que no les gusta el derecho penal o aquellos que sí tienen la intención pero por alguna razón no han podido intervenir en una cuestión de carácter penal, inducirlos a que lo hagan. Pero para ello me parece que hay que tener plena conciencia de lo que significa intervenir en el campo de las ciencias penales. El derecho penal, sabemos, es el último recurso con que cuenta el Estado. Uno de los principios que lo rigen es el de ultima ratio, ¿verdad? Y es último recurso porque es el instrumento que más afecta a la libertad personal, que más afecta a los intereses de las personas jurídicas. De tal manera que no lo podemos hacer en forma irresponsable, es decir, no podemos intervenir en el derecho penal si antes no tenemos plena conciencia de lo que significa trabajar con el derecho penal. Es como si en este momento nos invitaran a agarrar un bisturí para generar alguna incisión en una intervención quirúrgica a una persona. Por lo menos yo no me atrevería. Lo propio, me parece, ocurre con el derecho penal. Creo que lo primero es saber que este instrumento suele ser muy agresivo. Sabemos todos que el derecho penal toma su nombre de su consecuencia jurídica, la pena. ¿Y qué es la pena? Algunos autores, me parece en forma atinada, han dicho que la pena es un sufrimiento. Y yo les puedo decir que en mi experiencia sí lo he visto de ese modo. Una persona sufre desde el momento mismo en que sabe que lo está persiguiendo la justicia penal. Y por eso acude a un despacho a buscar el auxilio de un abogado, a que le indique hasta dónde se debe seguir preocupando. Sufre todavía más cuando la persona es detenida. Hay ocasiones en que las personas pierden la vida con tal de escapar de la policía, porque saben lo que viene detrás de la detención. Hay otras personas que ya siendo procesadas sufren. Quieren saber si ese procedimiento que se está siguiendo en contra de él tendrá o no alguna consecuencia prolongada. Es decir, si permanecerá por un tiempo determinado, por ejemplo 50 años, ¿verdad?, privado de su libertad. Y más aún cuando sabe que tuvo de alguna manera cierta implicación en alguna conducta delictiva. Y también sufre, y he visto llorar a las personas cuando se les lee la sentencia, los resolutivos de una sentencia. Lloran.
Por eso me atrevo a afirmar lo que algunos doctrinarios dicen de que el derecho penal, la pena, es un sufrimiento. Christy Nils, en este libro de los límites del dolor, nos da un pequeño panorama de lo que significa la pena para una persona. Es una lectura que en principio yo sugeriría para aquellas personas que estén interesados por el derecho penal. Quienes todavía no tengan conciencia de lo que significa trabajar con libertades, para que de ese modo, más adelante, vayan gustosos, conscientes y responsables a una audiencia oral del proceso penal acusatorio. No se trata de una puesta en escena. Una audiencia de juicio oral implica alguna consecuencia jurídica para los gobernados, incluso del propio abogado. Si quiere utilizar argucias para salirse con la suya o alcanzar sus objetivos, se puede ver implicado en una conducta delictiva. Las audiencias del proceso penal acusatorio, llamadas en su momento juicio oral, sin distinguir la trascendencia de otras partes del procedimiento penal, fue muy atractivo en los cursos. Cuando de repente escuchábamos alguna invitación a la formación de los abogados del juicio oral, íbamos gustosos. Creo que todavía, pero no tan conscientes de lo que significa o de lo que implica manejar el derecho penal. Por eso, antes de inducirlos, ¿verdad?, a trabajar con este instrumento estatal, insisto, el más agresivo con el que cuenta el Estado, antes me gustaría, sobre todo aquellos compañeros alumnos que van iniciando su carrera profesional de abogados, que se detuvieran un poco a reflexionar si realmente quieren defender libertades, para que de ese modo haya lo que el gobernado está esperando: justicia. Que aunque es un término indefinible, el gobernado lo que entiende por justicia es que se haga lo que la ley expresa, que se respete lo que la ley dice, que no se salga con la suya el poderoso, el corrupto, el mentiroso, ¿verdad? Porque con todo este tipo de cosas es con las que nos podemos encontrar en un escenario dentro del proceso penal. De ahí que le sugiera, antes que nada, acercarse al derecho penal a través de algunos autores que primero nos describen lo que es el derecho penal, es decir, los que nos dan un concepto de derecho penal, diferenciándolo del derecho civil, del derecho fiscal, del derecho administrativo, ¿verdad? Y luego que de alguna forma nos hacen notar el contenido de un delito, es decir, lo que implica la descripción típica con todos sus elementos objetivos, subjetivos, normativos, sus causas de justificación, para que de ese modo comencemos
nuestro tema de inducirlos, ¿verdad?, de la mejor manera. Y no solamente entrar a este campo con esa idea todavía muy recurrente de aprender a través de los errores, bajo la prueba y el error, con ese concepto de echando a perder se aprende. Acá no, me parece que esa no debiera ser la forma, porque finalmente eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Vemos con desgracia cómo hay abogados que se presentan a las audiencias de juicio o a las audiencias del proceso penal acusatorio con el desconocimiento no solamente del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino de la esencia del derecho penal. Porque no solamente no saben discutir lo propio de cada etapa procesal, sino que cuando se les lleva a un campo del derecho penal sustantivo, del derecho probatorio, también lo desconocen. En YouTube hay muchos ejemplos de eso. Entonces la intención es transmitirles un poco de la experiencia, de lo que nosotros hemos ido también aprendiendo en la marcha de nuestra profesión, en las defensas, en su momento en el Poder Judicial de la Federación, elaborando proyectos de resolución, ¿verdad? Y de ese modo poder entrar entonces a lo que interesa esta tarde. Pero para poder llegar a ese punto, antes hay que tomar en consideración que se trata de un sistema de justicia penal, como decía el señor rector, no nuevo, pero sí de reciente aplicación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor en toda la República, establece un procedimiento penal llevado a cabo básicamente sobre audiencias orales. Es decir, la oralidad es la forma en la que actualmente se desahogan los actos procedimentales. Cada acto procedimental tiene una razón de ser. Básicamente es introducir información, alegar sobre la misma, depurar la misma y en su momento utilizar esa información para poder decidir el conflicto penal. Antes, el abogado penalista tenía la oportunidad de preparar sus argumentos en el escritorio, con un buen libro, un buen diccionario, ¿verdad? Se desvelaba reflexionando y anotando en un escrito lo que debía ser su postura. Ya fuese agente del Ministerio Público, ya fuese defensor. El asesor jurídico de la víctima no existía. Pero de ese modo, y preocupándose incluso a veces minutos antes, haciendo correcciones a sus escritos, generando nuevas impresiones para finalmente generar los mejores argumentos dentro del proceso, ¿verdad? Esa era la forma en cómo el abogado antes del proceso penal acusatorio trabajaba. Hoy día, a veces hay que improvisar. Pero para hacerlo, considero necesario tener una base. No se trata de llegar a una audiencia a decir inconsistencias que en un momento dado puedan afectar los intereses de sus clientes. Ahora sí, como asesor jurídico de la víctima, intereses de la víctima, intereses del imputado o incluso a veces los intereses sociales.
De ahí que la forma de proceder actualmente sea la oralidad, ¿verdad? Y esta oralidad, para muchos, sobre todo para las nuevas generaciones, pues es un tema al que necesariamente hay que entrarle. Y muchas veces no sabemos cómo. Hay algunos autores que sugieren generar ejercicios a través de casos, digamos, de laboratorio, que de alguna manera nos aproximan a lo que será nuestra vida profesional real. Sin embargo, yo les puedo decir que ese tipo de ejercicios nos van ayudando a algunos aspectos, pero no hay como estar en la vida real. Porque en la vida real, a veces sí hay que tomar decisiones que pueden afectar el proceso, que pueden afectar nuestro nombre como abogados, ¿verdad? Y entonces, estos ejercicios solamente van a servir como una forma de perderle el miedo al escenario, ¿verdad? Al que no estamos acostumbrados. Incluso aquellos abogados que teniendo 30 años de experiencia, yo los he visto, tiemblan en la audiencia porque no saben qué hacer, porque no saben qué decir. Tengo un proceso ahorita y lo voy a decir, espero que no se descubra, pero ni siquiera saben abrir y cerrar una intervención. Hay abogados en que confunden, por ejemplo, los conceptos. Estábamos discutiendo sobre acuerdos probatorios y el abogado todo el tiempo habló de acuerdos reparatorios. Y esa frasecita de ¿es cuánto, señoría?, que la traemos como cantaleta, a veces no sabemos escuchar. Y uno de los abogados se la pasó diciendo ¿es cuándo, señoría? Así como ustedes de repente dan una risa interna. ¿Sí? Y son abogados que por lo menos me llevan 20 años de experiencia, Entonces, para no pasar por esos momentos, pues sí es sugerible muchos aspectos que no son fáciles de delinear, porque cuando la maestra Adriana me hizo la invitación, me dejó claro que esto era una plática para inducirlos a las audiencias orales en virtud del concurso que se avisora, ¿verdad?, en el que muchos de ustedes habrán de intervenir y quizá aquí mismo tengamos a los ganadores. Ojalá y que así sea, ¿verdad? De repente comencé a delinear mi plática y me fui sobre algunos temas que me parecen importantes. Por ejemplo, en el derecho penal hoy se exige trabajar bajo un esquema metodológico riguroso. Algo que los abogados de antaño no hacían o no hacíamos, ¿verdad? Porque muchas veces llegábamos al juzgado y nos nombraban, veíamos el expediente, lo regresábamos y decíamos, se va a reservar. Y ya, era la manera de entrarle al proceso penal, ¿no? Hoy no. Hoy sí hay que saber de qué vamos a hablar cuando lleguemos a alguna de las audiencias. Y saber la teleología de la audiencia para no salirse del cauce.
no querer ofrecer pruebas cuando el momento procesal oportuno no lo amerita, ¿verdad? Entonces, no ha sido sencillo, porque también pensé en que a lo mejor venía gente del exterior del instituto, que a lo mejor fuese agente del Ministerio Público. Cada actor dentro del procedimiento, por exigencia constitucional, juega un papel diferente, ¿verdad? El principio de división de poderes, el principio democrático, exige que la gente del Ministerio Público acuse, ¿ah?, que el Ministerio Público recabe la información con la cual va a sostener su acusación, ¿verdad? Según el principio onus probandi, ¿verdad? Y que por otro lado haya una contracara que de alguna manera debata sobre la información que presenta el órgano acusador. Y que si por lo menos va a llevar una defensa de carácter formal, por lo menos esté pendiente de que no se violenten las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, el agente del Ministerio Público tiene la innegable obligación de acreditar su imputación. El defensor puede asumir dos papeles: una defensa material o una defensa formal. Si se va por la defensa material, entonces habrá lugar a ofrecer pruebas y acreditar sus postulados. Y si es una defensa solamente de carácter formal, entonces habrá solamente de cuidar que no se violen los derechos humanos de su cliente o las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normativa secundaria. Pero entonces, no es lo mismo generar una plática para un agente del Ministerio Público que para un defensor, y tampoco para el asesor jurídico, ¿verdad? El asesor jurídico también requiere de una formación específica. Por lo menos en lo normativo habrá de conocer una legislación que le dé protección a aquellos derechos que están previstos en el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y no solo eso, también lo que esté previsto en la normativa internacional. Entonces no ha sido sencillo realmente tratar de generar una plática que sea útil para todos. También me queda claro que esta es una plática inductiva. Es decir, no podemos esperar que después de esta plática todos salgan de aquí siendo ya pues gente que pueda presentarse a una audiencia de juicio oral. A lo mejor hay muchos colegas que ya han llevado audiencias orales, ¿verdad? Pero no es mi propósito, ni menos aún mi objetivo, agotar todos los temas que podría implicar presentarse a las audiencias orales del proceso penal acusatorio. Entonces, más bien, la idea es sugerirles alguna metodología de las tantas que puede haber para que ustedes puedan intervenir en algunas de las tantas audiencias del proceso penal acusatorio.
Es solo eso. Que no se malentienda, porque a lo mejor algunos podrían esperar incluso que hiciésemos aquí algún ejercicio de ese corte, y definitivamente ni el tiempo ni las circunstancias lo permiten. Solamente es una plática, como dije al principio, es una charla de colegas, de amigos, de compañeros, que yo espero sea útil para quienes gusten algún día intervenir en el proceso penal de corte acusatorio. Y decía yo al principio, me parece que lo inicial, lo primordial es acercarnos a lo más básico del derecho penal. Y lo más básico del derecho penal, porque el derecho penal no se deja de aprender. Todos los días, a cada momento, se puede aprender algo distinto. Vemos que algunos se especializan, por ejemplo, en dogmática penal, ¿verdad? Otros se especializan en proceso penal, otros se especializan en prueba penal, otros se especializan en amparo penal, ¿verdad? Y otros que tenemos la necesidad de tener un despacho y de trabajar, pues tenemos que ver de todo un poco, ¿verdad? E ir aprendiendo en el decurso de nuestros asuntos. En la medida que nos van exigiendo, es como nos preocupamos por comprar un libro y estudiar más o menos el concepto, pues para tratar de hacer el mejor papel en nuestros expedientes. Pero ya aclarado este punto, ¿verdad? Me gustaría a ustedes decirles por qué he tomado esta consideración. Hay un libro muy interesante que no aparece en las diapositivas que voy a presentar, que se llama Metodología del Trabajo Científico. Es un libro de un autor que se llama Irineo González Moral y que no es de derecho penal, sino de metodología, como les acabo de decir. Hay una nota que me llama la atención, y sobre todo porque algunos autores han afirmado que el proceso penal acusatorio se rige básicamente por la prueba científica, ¿verdad? Una prueba científica que se practicó de alguna manera, con muchas deficiencias, hay que decirlo, bueno, incluso actualmente, por muchas razones, ¿verdad? Pero que el interés del legislador al modificar el sistema procesal penal busca que se dé, es decir, que se haga un proceso donde los expertos analicen la información que se recaba por los órganos investigadores. Esto para efectos de obtener la mejor decisión judicial. Y no solamente dictar sentencias sobre la base de indicios, ¿verdad?, concatenados entre sí y que lo llevan razonablemente a tomar su determinación. Cuando sabemos en el fondo que esa sentencia adolece de bases científicas, ¿verdad? Entonces, para poder arribar a este punto, me parece importante tomar en consideración esta nota que a mí me gustó y me voy a permitir darle lectura para ver si nos puede hacer reflexionar en torno a lo que quiero decir. Dice este autor, Irineo González Moral, tomando una nota del Ratio Studiorum Superiorum, ¿verdad?, que es un instrumento de Roma de 1954, y esta nota dice: antes de llegar a los ejercicios propiamente dichos, se debe procurar iniciar a los estudiantes en el método de trabajo científico,
o en la metodología de una manera conveniente. Enséñeseles, por lo tanto, a manejar los libros, los comentarios, las revistas, las enciclopedias, a interpretar las diversas notas de las ediciones críticas. Aprendan las normas aprobadas para las citas de los autores, la manera de sacar las notas y de ordenar los apuntes. Enséñeses la manera de proceder para dar el juicio de un libro o de un escrito. Y finalmente a practicar todo aquello que sea necesario para emprender un trabajo científico. Esto normalmente no lo hacemos los penalistas, ¿verdad? Agarramos los expedientes, ahora carpetas de investigación, ¿verdad? Dicen que el tragón en la forma de agarrar el taco, ¿verdad? Entonces ya más o menos con las máximas de la experiencia ya sabemos dónde empieza, dónde está el acuerdo de inicio, dónde están las entrevistas, dónde están las periciales, dónde están, en fin, ubicamos rápido esto y nos vamos a lo esencial, ¿verdad? Evidentemente un alumno recién iniciado pues lee todo el expediente, ¿verdad? Se la pasa toda la noche y termina por no comprender el problema central, ¿verdad? Es decir, la litis. Y entonces eso es básicamente porque no tenemos, ¿verdad?, esa costumbre de trabajar metodológicamente. Y trabajar en forma metódica nos implica ordenar la información, ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestra actividad de cara precisamente a economizar, ¿verdad? A ganar sueño. Porque si no, se la pueden pasar toda la noche y realmente no poder llegar a lo esencial. Entonces, es importante que trabajemos metodológicamente. ¿Y qué es la metodología? Dice precisamente este autor que la metodología implica un arte y este arte consiste precisamente en aplicar un método, un paso a paso, ¿verdad? Para que una vez hecho esto, nosotros podamos comenzar nuestra actividad. El método no es más que una manera de proceder, una manera encaminada de proceder. De tal manera que si llevamos esto a nuestra actividad, lo primero que implica una carpeta de investigación es, y dependiendo de el papel que estemos jugando, pues es conocer la información para saber si nos metemos o no a este tema, ¿verdad? Puede ser que alguien venga y le diga a usted que se trata de un delito menor y se lleve usted más adelante la sorpresa de que está usted defendiendo a una persona muy peligrosa. ¿Y esto por qué se da? Pues básicamente, evidentemente, se generan compromisos, ¿verdad? Compromisos de dinero que implican obligaciones de hacer, o a veces hasta de dar, ¿ah? Y si no cumple, pues sencillamente pone en riesgo su integridad. Entonces, el trabajar en forma ordenada también implica saber en qué momento se está actuando. Porque no se trabaja del mismo modo una audiencia inicial que una audiencia intermedia.
en donde ya vamos más relajados, ¿ah? Y si ya revisó el asunto, y si ya conoce los datos, y si ya conoce, y si ya realizó su escrito de acusación, o ya conoce el escrito de acusación del agente del Ministerio Público, pues ya más o menos sabrá a qué irá, ¿verdad? Pero al principio de un caso, de un asunto penal, ¿verdad?, pues se tienen todavía muchas dudas y reticencias, ¿verdad? Para eso es importante trabajar, si es el caso de los defensores, buenas entrevistas con su cliente. Él le tiene que decir, me parece, lo que realmente ocurrió. Y si él dice que no, uno le tiene que hacer notar la trascendencia de que no nos diga lo que realmente sabe del asunto que le está preocupando. Porque de ese mismo modo es como el mismo defensor habrá de ordenar su información. De ese mismo modo es como habrá de tender su metodología para el recabo de la información que requiere. Si él comienza de este modo, en lo subsecuente habrá de tener buenas intervenciones dentro del proceso penal acusatorio. Incluso desde la primera audiencia, ¿verdad? Sabrá si es prudente que su cliente renuncie a ese derecho de no autoincriminarse y quiera declarar, ¿verdad? Ojo que renunciar a su derecho de no autoincriminarse no significa renunciar a una presunción de inocencia. Son dos cosas diferentes. Entonces, la cuestión es que si quiere tener éxito en adelante, desde un principio habrá de obtener la mejor información para más adelante trazar un buen método, ya sea de investigación, ya sea de intervención en las audiencias del proceso penal. Si es agente del Ministerio Público, pues igual, tendrá en principio que ser objetivo. Y no por ver a alguien que llega llorando a una agencia del Ministerio Público de forma inmediata iniciar una carpeta de investigación. Porque muchas veces la gente miente y llega a decir cosas que no son. El agente del Ministerio Público se rige por un principio que se llama objetividad, que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre otros principios, ¿verdad? Sabrá de ser objetivo en los hechos que se le denuncien, porque muchas veces el denunciante suele ser el victimario, ¿verdad? Las máximas de la experiencia ayudan bastante, pero si es un agente del Ministerio Público nuevo, la sugerencia es también que se allegue de la información más veraz y objetiva que tenga para poder iniciar bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, para poder generar este trabajo, se sugiere que haga una enumeración de algunos conceptos. Por ejemplo, primero, podrá ordenar las acciones que va a realizar. Es decir, en este lugar se acaba de cometer una conducta aparentemente delictiva, un hecho que la ley señala como delito. Pero es un lugar abierto y va a llover. Él tiene que saber qué acciones va a tomar como investigador, a qué peritos habrá de ordenar que se apersonen en el lugar para recabar determinadas evidencias, ¿verdad? De los cuales habrán de arrojarse determinados datos
para precisamente obtener la información que necesita. Luego de ordenar las acciones, habrá de ordenar la información recabada, ¿verdad? Por ejemplo, un arma, una ojiva, una prenda. A veces ocurre que el victimario se desnuda para precisamente no ser ubicado. Si traía una chamarra roja, para que vean que el sujeto ya no trae una chamarra roja, incluso no ser detenido en el momento mismo en que ha cometido el delito. Entonces, encontramos una prenda que no es de la víctima. Pero está ahí tirada. No la toquen. No la toquen. Esa puede ser una evidencia que arroje un dato. Porque a lo mejor luego aparece en el Facebook con esa misma chamarra. ¿Sí me explico? Entonces, además de ordenar las acciones, deberá ordenar la información. Ordenar la información relativa a la víctima y ordenar la información relativa al imputado. Dado que el método también supone la inteligencia que lo usa y lo crea, entonces también habrá de ser un tanto reflexivo quien esté recabando la información. No solamente es recabar por recabar, es recabar, pero orientado a lo que está persiguiendo. Porque a lo mejor él tiende una línea de investigación hacia un evento delictivo que más adelante se va a caer o no se dé. Y aunque el principio Iura Novit Curia dice que al juez se le dan los hechos y él nos da el derecho, lo cierto es que si hay muchas inconsistencias puede decretar una libertad de un evento delictivo que a lo mejor sí fue real. Y a lo mejor con esto se genera impunidad. Entonces la trascendencia de esta información que de inicio se recaba es muy importante y el método que se utiliza también. La ventaja que da el método, dice este autor, consiste en hacer que la inteligencia de cada uno llegue con más profundidad y seguridad a un máximo relativo del conocimiento de la verdad dentro de los límites de su capacidad. Es decir, el método, aunado a las máximas de la experiencia, aunado a una capacidad reflexiva del operador, le va a ayudar a lograr un buen resultado. En el caso, el agente del Ministerio Público, una acusación que se materialice en una sentencia condenatoria y el defensor a una libertad. Pero esto es realmente muy amplio para poderlo explicar en un breve tiempo como el que tenemos. Solamente hacerles notar a ustedes que hay muchos métodos que básicamente se utilizan por el órgano investigador, pero también el defensor los puede utilizar y también la víctima. Porque la víctima tiene los mismos derechos, ¿verdad? Y las mismas oportunidades que tiene el agente del Ministerio Público. Y sobre todo si se erige como acusador coadyuvante, ¿verdad? En donde, igual que el agente del Ministerio Público, puede acusar y generar un escrito no paralelo, sino distinto al que genera el agente del Ministerio Público.
¿verdad? Es decir, con su propia clasificación jurídica, con su propio grado de intervención del sujeto imputado o acusado, ¿verdad? Con sus propias pruebas. Entonces, cada uno habrá de escoger qué método de investigación le es más útil a cada operador jurídico. Esto, desde luego, a partir de que se inicia el procedimiento penal. Me llama la atención, por ejemplo, que en Colombia se utilicen dos conceptos distintos, investigación e indagación. Y lo traigo a colación precisamente en razón de que estamos hablando del método. Para los colombianos, en la primera fase del procedimiento penal se recaba información sin trazar un método de investigación. Por eso se llama indagación. Y se diferencia de la investigación porque en la investigación los órganos investigadores sí ya tienen trazado un método. Es decir, ya actúan en forma ordenada y siguiendo alguno de los métodos sugeridos por las ciencias penales, ¿verdad? Puede ser, no sé, el histórico, puede ser un método espontáneo, un método empírico, en fin, alguno de los métodos que sean factibles para el derecho penal. Esto es, digamos, como un preámbulo que nos puede ser útil para comenzar a trabajar nuestro caso penal, ¿verdad? Pero, ¿qué es un caso? A veces yo he sido crítico en muchos de los puntos que contiene el proceso penal acusatorio. Y uno de los temas que yo he criticado, por ejemplo, es el concepto de la teoría del caso. Que yo digo que ni es teoría, ni es del caso, ni viene el caso. Ya en serio, la teoría del caso no sé a quién se le ocurrió y de ese modo. La pregunta es, ¿podría ser diferente? Es decir, básicamente cuando escuchamos un concepto del proceso penal acusatorio, lo receptamos como nos lo enseñan y no nos detenemos a pensar si eso puede ser realmente. Y si puede ser de otra manera. Es decir, ¿la teoría del caso realmente o solamente cuenta con tres elementos? El elemento fáctico, el elemento normativo y el elemento probatorio. ¿Y no podrían, por ejemplo, pensarse en razones de política criminal? ¿O en alguna otra ciencia criminológica? ¿Por qué necesariamente tres elementos para la teoría del caso? Estoy escribiendo un documento y espero se publique algún día. Pero es más bien crítico para la teoría del caso. Bueno, la teoría del caso es un tema interesante, pero cuando comenzamos a ver que trabajamos a través de una metodología precisamente para que los alumnos trabajen en forma distinta a cómo lo hemos venido haciendo históricamente en nuestro país, ¿verdad? Es decir, que una persona aprende realmente derecho hasta que se mete a un despacho o hasta que se emplea en un tribunal y es donde comienza realmente a acercarse a la vida práctica, ¿verdad? A conocer la vida real del derecho penal. Me llama la atención una nota de Stamler
que toma Enrique Bacigalupo en su libro La técnica de resolución de casos penales. Creo que tampoco está ahí. No está. Bueno, es este libro. Stamler dice que el que quiera dedicarse con éxito a la filosofía jurídica tiene que haber olido el polvo de los expedientes. Cuando más preciso y agudo se sea y se actúe como jurista técnico, con tanto más acierto se podrá introducir al jurista en el método filosófico jurídico. A estas palabras, Bacigalupo dice lo siguiente. Lo que acabo de leer es la cita de Stamler. A esto entonces, Bacigalupo dice: el práctico que quiera hacerlo con éxito deberá haberlo olido también el polvo de las bibliotecas jurídicas, ¿verdad? Que también lo tienen tanto como los expedientes. Pues cuanto mejor domine la teoría, mayor será el acierto y la seguridad de sus soluciones concretas, ¿verdad? Entonces, el caso implica no solamente conocer un documento, carpeta de investigación, sino previamente implica haber conocido el aparato teórico-conceptual que requiere nuestra materia penal. Porque vamos a resolver casos, ¿verdad? En los Estados Unidos, o en el Common Law, al estudiante se le va enseñando como aquí en nuestro país al estudiante de medicina. Es decir, tiene 2 años de estudio teórico y después de los 2 años ya los mandan a practicar, y me parece que es desde que sepan una inyección hasta generar ya más adelante operaciones a corazón abierto. Pero todo, en principio, vigilado por sus profesores. ¿Ah? No los mandan inmediatamente a tenga el bisturí y hágalo. Bueno, de ese modo, en el Common Law se les va enseñando a través precisamente de casos prácticos, ¿verdad? Y entonces se les da un caso. ¿Pero qué es un caso? Dice Winfried Hassemer, un alemán, Fundamentos del Derecho Penal. Dice Hassemer que un caso, entre paréntesis, o también un supuesto de hecho, es un suceso, un acontecimiento real, sometido a calificación jurídica. Es decir, es un acontecimiento que tiene implicaciones en los bienes jurídicos de las personas y que tiene una trascendencia para la persona que lo comete. Entonces aquí es donde partimos de la base de lo que el derecho penal significa en una sociedad. El derecho penal tiene por misión, se ha dicho por una parte de la doctrina, proteger los bienes jurídicos. O, con una visión más funcionalista, restablecer las normas quebrantadas. Es decir, cuando un sujeto mata, quebranta una norma penal. Ese sistema normativo tiene que ser restablecido a través del propio derecho penal. Pero no lo hace en forma arbitraria, sino que se tiene que sujetar antes a un procedimiento penal. Un procedimiento que tiene reglas, que tiene formalidades esenciales. Para que se pueda legitimar la pena, es necesario ajustarse a lo que la propia ley establece. Y si al final del día el juez dice,
Juan Pérez habrá de quedarse 50 años en la cárcel, es porque antes se ha agotado un debido proceso. Más o menos esa es la cuestión que implica el caso o el hecho y su calificación jurídica, ¿verdad? Pero no solo eso. Además de conocer la parte general del derecho penal, esto es, aquella parte del derecho penal que establece las reglas generales o las reglas comunes a todos los delitos, también es necesario conocer las formas de aparición del delito. Es decir, la autoría y la participación, la tentativa, el concurso, ¿verdad? Y algunos ubican ahí, por razón de la extensión del tema, los delitos de omisión, ¿verdad? O el tema de la omisión, que también implica un tema bastante. Todos estos temas, ¿verdad?, son necesarios para el penalista antes de ir a la audiencia. Porque si le están hablando de un error de tipo y no sabe lo que implica un error de tipo y lo confunde con un error de prohibición, se va a perder en la discusión, ¿verdad? Entonces es importante que comencemos por conocer el derecho penal sustantivo y todas sus implicaciones. Saber que el sujeto no solamente responde de ese movimiento corporal voluntario que provoca un resultado en el mundo exterior, sino también de sus circunstancias concomitantes, ¿verdad? O por haber inducido, ¿verdad?, a una persona a realizar determinada conducta. Todo eso lo debe tener presente el penalista antes de acudir a una audiencia del proceso penal acusatorio. Eso no lo va a aprender en audiencia. Más bien, eso le va a servir para que se pierda en la audiencia. Luego, hay que tomar en consideración lo que significa el derecho penal, el derecho procesal penal, perdón. Lo he dicho con palabras de Belling, uno de los dogmáticos más importantes del mundo, ¿verdad? Nada más porque él creó un concepto importante de la teoría del delito, que es la tipicidad, ¿verdad? O el tipo penal, o el concepto, ¿verdad? Él escribió un libro sobre procesal penal, que se llama Derecho Procesal Penal. En su libro, en las primeras líneas, Belling dice que el derecho penal, sin el derecho procesal penal, no le toca un pelo al gobernado. Y más adelante da su explicación y nos dice por qué. El derecho penal es estático, el derecho penal sustantivo es estático. El Código Penal por sí solo no le genera ninguna consecuencia jurídica a los gobernados. Se tiene que utilizar el otro instrumento normativo para darle vida, ¿verdad?, a esa consecuencia jurídica que está en la norma penal. Entonces, el Código Procesal Penal tiene como fin realizar el derecho penal material, pero realizarlo conforme a sus formalidades, conforme a sus principios. Recuérdese que uno de los temas más recurrentes en un curso de Derecho Procesal Penal acusatorio son los 5 principios que están en el artículo 20, párrafo primero de la Constitución Política. Ese principio de publicidad, contradicción, concentración, son principios que rigen el proceso penal. No podemos llevar un proceso si no atendemos a estos principios, ¿verdad? Bueno, el proceso penal tiene principios, tiene instituciones, tiene etapas, tiene recursos. Todo eso hay que conocer antes de llegar a la audiencia. Porque si en este momento decretan la legal detención,
¿Qué recurso interpone? Revisa el Código Nacional y se da cuenta que no hay un recurso ordinario. Pero se va a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y habla de un recurso efectivo. Y revisamos todo el entorno de la legislación mexicana y nos damos cuenta que tenemos un juicio de amparo indirecto. Y la pregunta es, ¿ese es un recurso efectivo? Y la respuesta es sí. Bueno, si en el Código Nacional no tiene usted un recurso para el control de la detención, entonces echa mano del otro instrumento normativo, que no es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero luego entonces, ¿qué implica? Que no solamente se requiere conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino las leyes orgánicas, los acuerdos. Ahorita hay muchos acuerdos por parte de la PGR, por parte de los poderes judiciales, de las propias procuradurías. Hay manuales, hay protocolos. Hay que conocerlos. La tarea es titánica. Pero si quiere hacer un buen papel en las audiencias, pues es necesario conocer que no solamente está el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que hay otros instrumentos normativos que complementan el proceso. Y luego el tema de las pruebas. Hemos escuchado en la jerga jurídica, en el argot abogadil, que de repente alguno se expresa, se me cayó el asunto, se me cayó la sentencia, dice un juez, ¿no? Cuando se la revoca la superioridad, se me cayó la sentencia. Se me cayó el asunto, dice el defensor. ¿Por qué se le cayó? Es decir, hablando en forma metafórica, ¿por qué se me cae esto? Porque le quité la base. La base del proceso es la prueba. Si no hay prueba, no hay proceso. O puede haber un proceso, pero un proceso violatorio de los derechos fundamentales. Entonces, la prueba es otro tema fundamental para poder realizar una buena intervención en las audiencias del proceso penal acusatorio. Y la prueba, dice don Joaquín Urbano Martínez, un magistrado colombiano, en el proceso penal acusatorio es una verdadera revolución. Es decir, cuando nosotros hablamos de prueba en un proceso penal acusatorio, estamos hablando de que muchas de las cosas de la prueba anterior cambian, es decir, en el actual sistema acusatorio cambian en forma radical. De entrada, el principio de permanencia de la prueba se cambia por el principio de cadena de custodia. ¿Qué implicaba el principio de permanencia de la prueba? Ustedes se han de acordar que cuando el agente del Ministerio Público iniciaba una averiguación previa, desde ese mismo momento hablábamos de prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial, ¿verdad? Que iban subsistiendo y se iban convalidando en la medida en que se iba avanzando en el procedimiento penal. Es decir, si el agente del Ministerio Público determinaba consignar esa carpeta de investigación, lo hacía con base en las pruebas que había recabado. Y una vez consignada esa averiguación previa, la recibía el juez y ese juez, si consideraba prudente, dictaba un auto de formal prisión. ¿Con qué? Con las pruebas recabadas por el agente del Ministerio Público. Y luego, ¿qué ocurría? Que se aperturaba un periodo a prueba, en donde básicamente
por ejemplo, los testigos iban y ampliaban lo que ya habían dicho, ¿verdad? Pero seguía subsistiendo el mismo dicho como una prueba testimonial con la cual dictaba sentencia. Entonces, si se dan cuenta, el principio de permanencia de la prueba lo que implicaba era que la prueba permanecía durante toda la secuela del procedimiento. Actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, como la propia Constitución, particularmente la Constitución, en el artículo 20, el apartado A, fracción tercera, establece que para los efectos de una sentencia solo será prueba aquella que sea desahogada ante el tribunal de juicio. Entonces, en este proceso acusatorio, la prueba se ubica en el juicio. Antes no hay prueba, salvo que sea una prueba anticipada. Entonces, de entrada, el concepto ya cambió. Y el propio Código Nacional hace distingos entre dato, elemento y prueba. Y básicamente los ubica, o los diferencia, mejor dicho, por su etapa procesal en que la encontramos, ¿verdad? En la investigación hablamos de datos o evidencias. Algunos hablan de indicios, ¿verdad? Pero no es lo mismo que lo mismo. Cada cosa tiene su diferencia. Yo lo he dicho en mis clases, ¿no? No es el caso, pero cada una es diferente. El elemento de prueba, ¿dónde lo ubicamos? En la etapa intermedia, ¿verdad? En el escrito de acusación que presenta el agente del Ministerio Público se llaman elementos de prueba, ¿verdad? Y las pruebas propiamente dichas surgen durante el desarrollo de la última de las etapas del proceso penal, que es el juicio. Entonces, en este punto tenemos otros aspectos que comentar en cuanto a que la prueba que se recaba en los actuales procesos penales se recaba por órganos de investigación que no tienen las condiciones para hacerlo en la manera en que se espera. Los servicios periciales tienen muchas deficiencias técnicas, económicas, estructurales, que no le permiten realizar las pruebas o las diligencias en la medida en que se espera. De ahí que en muchas ocasiones se pierda la información que se espera para poder lograr los objetivos. Es decir, tenemos aquí a una persona que ha sido privada de su vida por un disparo de arma de fuego y tenemos un arma ahí. Entonces llega el policía y muchas veces, como no sabe seguir protocolos, contamina el arma. No sabe que hay un procedimiento, que hay una forma de levantar, embalar, ¿verdad?, esa información, porque esa información se va a llevar a los expertos, a quienes van a obtener datos de esta evidencia, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas técnicos de los que más se duele el actual procedimiento penal acusatorio. Muchos dirán, es que estamos empezando. Sí, pero por ejemplo, si un perito es perito en materia de contabilidad, pues no es un perito de ayer. Es un perito que se supone tiene ya una profesión ejercida y tiene la responsabilidad innegable de acatar el principio de cadena de custodia. ¿Y qué es el principio de cadena de custodia? Dice el Código Nacional, es un sistema de control y registro. ¿De qué? De la información. ¿Por qué? Porque al juez lo que le importa es la información. Porque cuando va a resolver, necesita información, ¿verdad? Y esa información
tiene que ser pertinente, suficiente, idónea, objetiva. Si no lo es, su fallo puede ser injusto, ¿verdad? Y a lo mejor lo decimos tan fácil, pero no lo es, porque quien resiente la sentencia va a sufrir muchos años. Decíamos que la pena es un sufrimiento, y quedarse en la cárcel es sufrir. Por 1 año, por 2 días, por 20 años, por 60 años, el sujeto va a sufrir. Entonces, si tomamos conciencia de lo que implica recabar una evidencia, pues entonces quizá los órganos serían más prudentes al realizar su trabajo. Esto no es culpa del legislador mexicano ni es culpa del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es culpa de las instituciones que a veces no toman conciencia de lo que implica la capacitación. Y entonces es que el proceso penal está resintiendo todos estos efectos, ¿verdad? La sugerencia para que ustedes puedan llegar a realizar una buena audiencia del proceso penal acusatorio es que lean algunos libros de la teoría general de la prueba, que nos den en principio un concepto de qué significa la prueba, que sepamos que un medio de convicción sirve precisamente para eso, para generar convicción, porque su señoría, cuando conoce el expediente de principio, suele tener diversos estados de conciencia. Suele ocurrir que los jueces, a veces por el simple aspecto del imputado, pueda creer que el sujeto ya es penalmente responsable. Pero que durante la secuela del juicio, con suficiente información, con buena argumentación, se le convenza a su señoría de que el sujeto es inocente. O al revés, de que a lo mejor veamos a un sujeto que no rompe un plato, que de entrada lo vemos que por su propia constitución física creamos que no sea capaz de matar una mosca, pero que después de la información presentada por el órgano acusador, el juez se convenza de que es un sicario. Esa es la trascendencia de la información. Esa es la trascendencia de saber distinguir los conceptos. Esa es la trascendencia de la prueba en el sistema procesal penal. Entonces, la sugerencia es conocer la teoría general de la prueba y conocer en particular lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en torno a la prueba y a sus diferentes conceptos. Con esto yo creo, si tomamos en consideración lo que hemos dicho, podríamos hacer un buen inicio. Hacer un buen inicio en los ejercicios que van a realizar aquellos que vayan a concursar en estos grupos de juicio oral que se van a crear en el instituto, ¿verdad? Y saber que no se trata de una puesta en escena, que no es una representación teatral, sino realmente tomar conciencia de que están defendiendo una libertad, o que en todo caso están defendiendo los intereses de la sociedad. Porque el orden social se quebranta
cuando el Estado no realiza su función, cuando no cumple con las necesidades mínimas de los gobernados, cuando sabiendo que la sociedad requiere de peritos, de buenos policías, no los capacita. El derecho penal sirve como termómetro para saber el grado de respeto a los derechos humanos. Entonces, es una buena oportunidad para hacerle notar a los gobernados que estamos preocupados los abogados, que queremos los mejores resultados para ellos. No nada más es ponerse un traje y venir a una audiencia. Se trata de tener conciencia de que esto tiene muchos temas que nos deben preocupar. En la práctica es importante tomar en consideración también los recursos ordinarios y extraordinarios, para que de ese modo, cuando se opongan, cuando levanten la mano para querer intervenir, o cuando de forma abrupta intervengan, porque se dan cuenta de que la determinación está siendo injusta, sepan qué recurso interponer. Y no solamente intervenir sin mayores resultados. Entonces los recursos también es algo que se sugiere conocer para poder hacer buenas intervenciones en los procesos penales de corte acusatorio. Y a lo mejor un poco exigente, les podría yo decir también que es importante conocer tanto el juicio de amparo directo como indirecto. Porque si, por ejemplo, usted, una vez que se ha dictado una resolución en un procedimiento abreviado, desde ese momento se pronuncia por la interposición de un recurso, primero, ¿qué recurso va a interponer? Y segundo, ¿de qué se va a doler? Cuando en el procedimiento abreviado el sujeto admite, ¿verdad?, que se ha juzgado, ojo lo que estoy diciendo, que se ha juzgado conforme a los antecedentes de la investigación. ¿Eso qué implica? Que se puede todavía debatir sobre el hecho. ¿Eso implica que se deba debatir también sobre su responsabilidad? Si de alguna manera está admitiendo y está negociando con el agente del Ministerio Público asumir su responsabilidad para que se le imponga una pena menor a la que probablemente se le imponga si se juzga a través de un juicio oral. Y el juicio oral es un derecho humano. O en el caso que se apertura un procedimiento abreviado sin haberle dado a conocer todos los alcances de renunciar al juicio oral al imputado, en este caso ya al acusado. Que simplemente se apertura el procedimiento abreviado sin explicarle los alcances. ¿Qué recurso interpone? Entonces es importante también que tomen en consideración esta nota, porque también son aspectos que se les presentan durante la secuela de las audiencias del proceso penal acusatorio. Y con eso, para no cansarlos más, porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo, me gustaría solamente rogarles a ustedes y agradecerles, en principio, por este tiempo obsequiado, y rogarles a ustedes que si tienen algún comentario, alguna duda,
y la podamos platicar antes de retirarnos, yo les agradecería que la pudieran plantear. Les agradezco mucho y que tengan muy buena noche. Parece que todo quedó muy claro. Ok, pues muchas gracias entonces. A ver, acá nuestro compañero. Siempre ha habido una discusión en cuanto a... A ver, denos un segundo para que quede constancia de su inquietud. Siempre ha habido una discusión y crítica en cuanto a la famosa teoría del caso. Yo quisiera suplicarle, doctor, si pudiéramos ver qué otra terminología utilizar en vez de teoría del caso. Porque hemos leído algunos autores que efectivamente critican la mal llamada teoría del caso, pero muchos siguen dejando en lagunas por qué no teoría del caso y por qué sí teoría del caso. A mí me parece, aventurándome un poco, que sería más conveniente hablar de metodología del caso. Porque finalmente la teoría del caso es una metodología, ¿verdad? Pero no querer, como dice Foucault, ¿verdad? Las palabras no son las cosas. No querer enredar con conceptos que realmente tienen más inconsistencias que aciertos, ¿verdad? De ahí que solamente la invitación a que no compremos los conceptos como nos los dan, sino que realmente reflexionemos si pueden existir, si son congruentes, y si existen y son congruentes, si no pueden ser de otra manera, ¿verdad? Entonces a mí me parece que sería más conveniente el concepto de metodología del caso, ¿verdad? De nada. ¿Alguien más?